Esto es Reporte Morelos en quien resulta responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches a todos aquellos que nos reciben en sus hogares. Gracias por permitirnos estar en casa y compartir con ustedes este momento. Y a la gente que nos escucha por el 90.3, también gracias por escucharnos en el 90.3. Briseida Velasco, con el gusto de saludarte. Buenas Buenas noches, noches. Federico Mayorga. Aquí estamos en una Hoy va a emisión estar más el tema grande. del día, va a estar muy interesante. Digo, Sí, dadas todo lo que ha propuesto la ciudadanía, bueno, pues vamos a tocar el tema, la pena de muerte, la pena de muerte. También recibí una llamada de una señora que no me quiso, bueno, por razones obvias, le vamos a dejar el anonimato, me estaba comentando que por qué el gobierno, tanto estatales como federal, se pone a decir que dan libros, que dan todo esto gratuito, que es gratis para la ciudadanía. No es cierto, no es gratis porque todo es de los impuestos. así es. Entonces, nada más es Vamos a para que ver. esté bien enterada la gente, Sí, ¿no? también ayer la Que no nos regala señora nada, ¿no? Rosa María nos habló para poner su denuncia contra el transporte público, de que se estacionan las rutas y taxis en segunda fila, provocan tráfico y no hay autoridad que les diga algo, ¿no? Ellos son dueños de las avenidas, de Son las niños de las calles calles. y pues bueno, Oye, yo así, creo que también le sin ley, hacemos, ¿no? y también yo creo que le hacemos un llamado al presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Así Morales es, Barud. ¿no? Digo, Eso, sabemos que sigue lloviendo, pero de veras es triste, lamentable, en la condición que se encuentran las calles de Cuernavaca. los baches. Los baches, Y los no, la otra hoyos. vez a mí me tocó ver ahí en San Diego un jovencito en su moto se cayó al hoyo, o sea, literal, así, pues casi es pozo. Se fue el pobre chico ahí. O sea, Pero quién? acuérdate que en Cuernavaca gobierna la impunidad. Pero bueno, es parte de... Y bueno, digo, es como lo hemos platicado, hablando de impunidad. Pues vámonos con Jessica Arellano, con el gusto de saludarte, Jessy. ¿Qué nos reportas de Federico, muy Jutepec buenas hablando de noches. impunidad? Así es, el Sindicato Auténtico del Ayuntamiento de Jutepec emplazó a huelga ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por la violación del contrato colectivo de trabajo. Efraín Arroyo Alba, quien es líder de este sindicato, informó que el ayuntamiento que dirige el alcalde Silvia Salazar les adeudan ya varias prestaciones como son uniformes, becas, útiles escolares para sus hijos, gastos sociales, gastos funerarios, así como la caja de ahorro y la afiliación al Instituto de Crédito. Indicó que previamente trataron de dialogar con la alcaldesa Silvia Salazar, pero en 3 ocasiones descanceló de última hora. Por su parte, cuestionada al respecto, Silvia Salazar dijo que esperará la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y dijo estar abierta al diálogo y que si canceló las reuniones fue porque le surgieron temas pendientes. Bueno, lo que pasa es que los deja plantados y nunca le ha importado. Digo, yo no sé, digo, realmente la maestra Silvia Salazar, porque aparte, digo, siempre te da una excusa totalmente distinta y yo creo que es una falta de respeto para todos los trabajadores de Jutepec, para la gente que vive en Jutepec, digo, el actuar de Silvia Salazar, ¿no? Es muy lamentable, digo, yo lo sugerí hace, pues yo creo que hace algunos meses, donde yo creo que ya era necesario iniciar el juicio de procedencia, un juicio político, porque digo, es que es tan sencillo, digo, si ellos están ofreciendo algo, están cobrando, cumplirle a todos los ciudadanos, antes de agarrar al momento que están iniciando ellos su campaña política para llegar a ese puesto, tienen que conocer los números para saber qué es lo que pueden ofrecerle a la gente, pero no nada más es bla, 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 y a la mera hora no hay nada. Ahora, caramba, imagínate qué hace esa gente, digo, porque no les están pagando. Digo, al final de cuentas trabajas por necesidad, no trabajamos por gusto. ¿De acuerdo? Sí, así es. Entonces, obviamente tú esperas ese recurso y ¿qué pasa? ¿Qué les vas a decir a tus hijos? Es que hoy el alcalde dijo que no había dinero y no vamos a comer. Así es. Qué lamentable, qué lamentable. Pero bueno, esto es lo que pasa en Jutepec. Y platícame del flamante delegado de la Secretaría de Gobernación, Dery Castro, platícame. Recordate que lamentablemente José Luis Luna Torres, originario de Amilcingo y estudiante de la Normal de Ayotzinapa, se encuentra desaparecido desde los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Al respecto fue cuestionado el día de hoy el delegado de Segov en Morelos, Eric Castro Ibarra. Sin embargo, no quiso comentar sobre el tema, argumentando que este asunto era tratado desde las oficinas centrales de Segov. Solo precisó que se llevaban las investigaciones por parte de las instancias correspondientes. Cabe recordar que pues, mientras tanto la familia está esperando una respuesta de parte de las autoridades a ver qué pasó con su hijo.
No, digo, es que es lamentable, ¿no? Lo que está pasando, digo, afortunadamente ya ayer, en la noche ya llegaron las fuerzas federales, la gendarmería, el ejército, llegaron a lo que es Iguala. Digo, lo que también me dio risa es esa reunión que hubo del PRD en Iguala, que fue de 15 minutos y ahí nos vemos, ¿sí? Durante cuánto tiempo sabían de esta persona y nadie ha hecho absolutamente nada. Están bien Digo, preocupados, ¿no? pero aquí el Sí, problema, bueno. sí, muy preocupados, ¿no? Sí, seguramente Y el 15. gobernador también, que bueno, ojalá y realmente el gobernador de Guerrero, pues presente su renuncia. Yo creo que Sí, por dignidad, ¿no? porque ha demostrado que es incapaz, simple y sencillamente. Por incapacidad. Por incapacidad, yo Por diría. incapacidad. Así es. Pero bueno, y platícanos de la delegada de Profeco. Zaira Favela, delegada del Profeco, informó que se está investigando el surgimiento de unas calcomanías falsas con el logo de la dependencia y que son colocadas en medidores para evitar el corte del suministro de energía eléctrica. De acuerdo a la funcionaria notificadora, se encontraron estas calcomanías en las colonias Milpillas, Plan de Ayala, Amatitlán y Antonio Varona. Estas calcomanías informan que existió un procedimiento en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual no les puede ser suspendido el servicio. El área jurídica de la Profeco analiza si interpondrá una denuncia de hechos porque estas calcomanías están falsificando documentos. Híjole, ¿sabes qué? Digo, no lo dudes que algún genio por ahí, y pongo un signo de interrogación, de duda, digo, que realmente haya sido Comisión Federal de Electricidad, ¿eh? Digo, y que ahorita obviamente sin la autorización y sin nada de esto, obviamente venga al revés de todo esto, ¿no? Porque de repente sacan los haces sobre la manga y Sí, caramba. Pero bueno, entonces ya sabe, si le llegan y le ponen una calcomanía en su medidor que dice corte suspendido, no corresponden a la dependencia de la Comisión Federal de Electricidad, ya se desmarcó y así lo informó la delegada de Profeco, Zaira Favela Beltrán. Jessica Arellano, te agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, vamos a un corte e iniciamos. Quien resulte responsable, la pena de muerte. Esto fue Reporte Morelos. En quien resulte responsable. Esto es Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio. Es muy importante, por favor, que nos llamen al 311-9030, al 317-6110. Obviamente que al correo electrónico, que quien resulte responsable @hotmail.com, o ya sea nuestro Twitter, y que nos den su opinión. Este tema es obviamente solicitado por ustedes. Y bueno, aquí yo creo que el objetivo es analizar la posibilidad de si nuestro país estaría preparado para la pena de muerte. Se puede confundir castigo con venganza. Priscila Velasco, ¿tú qué opinas de la pena de muerte? Es un tema bastante complejo, Sí. porque digo, si tú estás exigiendo justicia, ¿no? y exiges una pena de muerte para alguien que a lo mejor asesinó, entonces de alguna otra forma tú también estarías actuando de la misma forma que ese asesino. Entonces sí se convierte ahí en un es por eso que se vuelve complejo el tema. Pero bueno, también digo, habría algunos otros casos donde a lo mejor se haya dañado a menores, ¿no? Eso ya es en mi opinión muy personal, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podría yo decir sí que se aplica la pena de muerte, ¿no? A alguien que se atreve a dañar a personas tan Sí, estoy totalmente de indefensas como acuerdo. niños, Yo creo ¿no? que hoy por hoy, acuérdate que se derogó ya lo que es la pena de muerte, porque obviamente existía en el código también de justicia militar, por traición a la patria, Así en fin, es. existía lo que era la pena de muerte. Hay algunos países, de primer mundo, Como Estados Unidos, ¿no? que hasta la fecha en varios estados se lleva a cabo la pena de muerte. Claro. Hay diferentes formas que aplican la pena de muerte en Estados Unidos. La cadena perpetua,
porque pues obviamente quedas recluido y vas a morir recluido. Sí, claro. Sí. El aumentar las penas como tal, digo, muchos estudiantes del derecho, unos están a favor y otros están en contra, porque pues eso no le da solución que tengas las cárceles llenas. Claro. Aquí el problema es que cuando lamentablemente tenemos un sistema judicial complejo, corrupto, Sí, no sí. te permite obviamente llegar a ciertos objetivos, que es la legalidad. Así es. Entonces, al no tener la legalidad, también podría ser un instrumento de venganza. Y la Sería, eficacia sería un instrumento para hacer las cosas limpias, porque obviamente manejas todo un sistema, pena de muerte, y lo hiciste dentro de la legalidad. Es como si vas, la gente que roba, que va, los deja en las casas de empeño, y al ratito, si tú vas, compras a la casa de empeño, ese artículo robado ya te lo dan con factura, ya está limpio porque tú ya lo compraste con factura, ya es Claro. tuyo, ¿verdad? Sí. Diferente a lo que es Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos llegan, inmediatamente te decomisan la mercancía y es tu responsabilidad, donde esté. Entonces, obviamente, yo creo que serían muchos factores. Primero, sería una violación a los derechos humanos, porque obviamente es el derecho a la vida. Así es. Sin embargo, como víctima, lo que quieres es justicia. Claro. El hecho que sepas que la persona se va a prisión, estando nuestras leyes tan manipuladas por diferentes sistemas y tan corrompidas al mismo tiempo. Sí, en México sería un poco bastante Vamos, complicado, ¿no? Porque sería complicado. Ha demostrado de mil maneras que su eficiencia es casi nula, Por eso, ¿no? Entonces, sería sí, complicado. yo creo que Entonces, terminarían- imagínate, como víctima, cuando es una situación de este tipo, ¿qué pasa? Obviamente lo que quieres es que esta persona no salga de la cárcel y tienes miedo que salga de la cárcel, porque ¿qué va a pasar? Lamentablemente viene la venganza. Sí, tienes que miedo a ello. No, muchas veces desde la Tienes miedo desde a la ello. misma cárcel. Fíjate ¿no? que aquí el problema de todo esto es que, vamos, de acuerdo a parimetría.com, en un sondeo que hicieron, el 54% aprueba la pena de muerte, el 33% desaprueba y el 9% ni la aprueba ni la desaprueba. Así es, Aquí una el problema de todo esto es realmente como un tema social. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para realmente tener una justicia pronta y expedita, tal como lo marca el 17 constitucional? La pena de muerte para una persona, para una víctima, pues obviamente lo que busca es que se haga justicia. Yo creo que si tuviéramos un sistema judicial diferente, si tuviéramos las leyes distintas, probablemente no se llegase a este tipo de petición que hace la ciudadanía, ¿no? Sí, si fuera realmente, si diera los resultados que la misma sociedad exige, es que no se podría llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, en México sí siento que sería totalmente, no aplicable, porque nuestro sistema de investigación y demás no es el mejor. Incluso en países de primer mundo, como se les llama, han cometido errores. Se cometen errores, ¿no? Con personas inocentes. Ahora aquí, pues no me quiero imaginar, pues bueno, ya hemos visto los casos que están ocurriendo aquí, ¿no? Cerca de nuestro estado. Que, ay, perdón, usted disculpe, me equivoqué. No, digo, lo hemos visto en diferentes temas, ¿no? Diferentes temas, situaciones que son sentenciados y obviamente la gente es inocente. Es inocente, claro. Entonces va el tema que se utiliza mucho, ¿no? Que en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Así es. O luego nada más por cubrir la nota, pues capturan, o lo pasó con las personas estas que que estuvieron en el tema de tortura, ¿no? Una vez, pues nada más por cubrir la nota, porque querían que están trabajando y cubren con cualquier ciudadano Sí, pero que se les atraviesa ahí, ¿no? ¿Cuántas Entonces, cosas se tendrían que analizar realmente antes de llegar realmente a una posición en la que se pudiera terminar? Yo creo que es un trabajo en el cual ni legisladores, ni mucho menos
pueden llegar realmente a ese tema. Pero mira, mientras vamos, antes de enlazarnos con el doctor, tenemos en la línea a Martín Vaca Huerta, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Licenciado, con el gusto de saludarle, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, un saludo a su auditorio, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Licenciado, pues estamos hablando, obviamente, de analizar las posibilidades si en nuestro país estaría preparado para la pena de muerte y se puede confundir castigo con venganza. ¿Qué nos podría opinar? Mire, yo creo que implementar la pena de muerte en nuestro país sería un retroceso. Como todos sabemos, la pena de muerte, pena capital o ejecución, como se le llame, y que consiste en provocar la muerte como castigo por un delito, lo prohíbe tajantemente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22. Así es, quedó derogado. La última que había fue cuando Vicente Fox lo derogó, ¿no? Sí, así es. Y es muy lamentable porque algunos países todavía la utilizan. La utilizan no solamente para castigar el crimen, sino, pues, lo que es muy preocupante, también la utilizan para suprimir algunas cuestiones que tienen que ver con disidencia política. Entonces, en un país que no está preparado para la pena de muerte, sí es muy arriesgado que se legisle sobre el tema y sobre todo que se vaya a votar, que se autorice. Liceo, hay una situación que lamentablemente en nuestro país, yo creo que por la complejidad que tiene nuestro sistema judicial, lamentablemente también por la corrupción que existe dentro del mismo, obviamente no estamos preparados, obviamente si muchas veces no se puede llevar un juicio con transparencia, pues menos una situación de este tipo, porque no estamos preparados. Pero lamentablemente también es cierto que cada día son más las víctimas de diferentes ilícitos. Y obviamente estas víctimas lo que quieren es justicia, claman justicia. Y el error lamentable es que poca gente acude a denunciar precisamente por esa situación del temor, el miedo a la represalia, a la venganza, y es donde esas personas que son afectadas dicen, ¿por qué tenemos que mantenerlos? ¿Qué no sería mejor la pena de muerte? Y los legisladores optan por incrementar las penas, pero obviamente tampoco es una solución, porque no hay un trabajo, no hay una prisión donde se les obligue a trabajar, no hay una prisión, o sea, en la prisión pueden estar, pues obviamente despertando, comiendo, sin ninguna obligación, y eso también genera extorsiones telefónicas, que salgan muchos delitos desde adentro de prisión, se arman y se estructuran, y afuera los cómplices los ejecutan. Entonces la gente está cansada de todo este tipo de cosas y obviamente opinan que sería bueno aplicar la pena de muerte en México. Bueno, así es, efectivamente. Como usted lo acaba de decir, la gente en nuestra sociedad pues ha perdido, y no de ahorita, ya desde hace algún tiempo, la confianza en nuestras instituciones, sobre todo en las instituciones policiales, en instituciones de procuración y administración de justicia. Y eso es lo que ha hecho caer en la desesperación a muchas personas que con justo reclamo dicen, bueno, entonces, ¿qué necesita hacer el Estado para que la criminalidad disminuya? Hoy en día, bueno, está de moda desapariciones, incluso forzadas de personas, asesinatos, terrible. Acabamos de ver, escuchar todavía hace algunos días en Guerrero la matanza de estudiantes, etcétera. Entonces son las situaciones que se ponen sobre la mesa y que voltean a que hacen que la sociedad piense en la pena de muerte. Sin embargo, pues insistimos, no somos un Estado preparado para que se implemente la pena de muerte, porque pues no, si tenemos fallas en la Procuración y Administración de Justicia, ¿cómo podemos aplicar la pena de muerte? Así es, por lo que es peor, como lo comentábamos, que se vaya a utilizar en ocasiones para aplicarla a disidentes políticos. Yo creo que sería muy delicado este tema. Sin embargo, pues la obligación del Estado está sobre la mesa. Tiene que sanear, y es un reclamo desde hace muchísimos años, tiene que sanear las instituciones policiales, que muchas veces están coludidas con la delincuencia organizada. Tiene que sanear y tiene que eficientizar los trabajos en procuración y administración de justicia. Hace algunos, el año pasado, por decreto de creación de enero del presente año, se crea la Ley General de Víctimas,
donde la ley obliga en sus respectivas competencias a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos, instituciones públicas, privadas, etcétera, a que velen por la protección de las víctimas y que proporcionen ayuda, asistencia integral, reparación del daño, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente... Es la respuesta que da el Estado a, pues, tanto daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Sí, licenciado, pero lamentablemente la atención a víctimas... Sin embargo, tenemos que, la solución a los problemas están arrastrando lápiz sobre un papel y legislando sobre la pena de muerte. Hay que trabajar sobre los medios de control social muy fuertes, hay que trabajar con nuestras instituciones, hay que trabajar en la educación, hay que trabajar en muchos aspectos para disminuir la criminalidad. Entonces, sí sentimos, desde luego que está la problemática, y todo la vivimos como profesionistas, la vivimos como sociedad, pero ¿qué está haciendo el Estado para acabar con toda esta problemática? Sería muy fácil aumentar penas, sería muy fácil legislar sobre la pena de muerte. Sin embargo, el fondo del asunto no es la solución legislar de esta manera. Hay que trabajar muy fuerte desde nuestra educación y el gobierno tiene que hacer lo propio con las policías, desde la municipal, las estatales, la federal. Tiene que trabajar mucho en procuración, en administración de justicia. Mientras eso no se sanee, mientras no se logre pues tener un mejor, no solamente un mejor concepto, sino una mejor función de estas instituciones, pues la gente va a seguir teniendo una mala imagen de estas instituciones y sobre todo las impunidades, la corrupción, los homicidios van a seguir creciendo. Yo creo que es un trabajo más de fondo que no solamente tiene que ver con legislar sobre la pena de muerte en México. Y lamentablemente también hay una situación en la que, que es violatorio a los derechos humanos, que sería el primer constitucional, y derechos humanos obviamente es el derecho a la vida. Sin embargo, hoy por hoy hay una encuesta que hizo Perimetría, en el cual el 54% aprueba la pena de muerte, el 33% la desaprueba y el 9% no aprueba ni desaprueba. Que vamos, ya hablando de un 54%, estamos hablando de que la gente está cansada, la sociedad está cansada de esa impunidad que se está reflejando por parte de nuestras autoridades. Así es. Actualmente la pena de muerte ha sido abolida y despenalizada en casi la mayor parte de los países. Hay algunos países como Asia, Japón, me parece que India, África, donde aún persiste la pena de muerte. Sin embargo, pues las mismas organizaciones de derechos humanos, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, etcétera, ha ido en contra de la pena de muerte. Y bueno, es un justo reclamo de la sociedad decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? Yo estoy a favor de la pena de muerte, pero eso es gracias a tanta impunidad. Eso es gracias a tanta ineficacia, ineficiencia por parte de nuestras autoridades. Yo creo que donde está la falla es en nuestras autoridades, que es donde debemos de apuntalar bien nuestro sistema para que esto no se siga dando. Porque, insisto, no estamos preparados hoy en día en México para que se contemple la pena de muerte en algunos delitos graves. Yo creo que sería muy lamentable que esta sería un retroceso, que choca precisamente con tratados internacionales que ha firmado México, choca con las garantías, los derechos de los ciudadanos y choca precisamente con los postulados de la Organización de las Naciones Unidas. Así es, totalmente de acuerdo con usted, Martín. Podríamos interpretar este 54%, que es una mayoría de los mexicanos que aprobaría la pena de muerte, como un grito desesperado de exigencia de justicia. Es precisamente eso, un grito de desesperación, un grito de justicia. Por tanta impunidad, por tantos homicidios, por desapariciones forzadas que se están hoy en día viviendo muy lamentable en nuestro país. Es un grito de desesperación. Así es. Y del otro lado, pues no puedes únicamente aterrizar el lápiz sobre un papel y legislar sobre la pena de muerte. Hay que trabajar más de fondo, hay que sanear nuestras instituciones, hay que sanear las policías municipales, las policías estatales. Hay que... bueno, hablamos de no nada más eso, hasta el mismo, los tribunales también. Hay que sanear desde tribunales, reclusorios, custodios, todo el sistema de justicia. Todo el sistema de justicia. Lamentablemente es, pues, un reclamo en todo lo que tiene que ver con el sistema policial, procuración de justicia, ejecución de sanciones, reclusorios, etcétera.
una bola de nieve, una pequeña bolita de nieve que desde hace mucho tiempo se dejó rodar y ahora tenemos una gran masa de nieve, que es el problema y lo que hace que la sociedad pegue el grito en el cielo con este justo reclamo. Sí, porque la ciudadanía lo que dice, bueno, los delincuentes quieren que se les respeten sus derechos humanos, ¿y los delincuentes respetaron los derechos humanos de las víctimas? Sí, es ahí el reclamo. Precisamente por eso el Estado mexicano crea la Ley General de Víctimas, como un reclamo de la sociedad, como un reclamo de las víctimas a tantas violaciones de derechos humanos, a tantos sufrimientos por parte de la delincuencia, tantos delitos cometidos. Precisamente por eso viene esa Ley General de Víctimas. Sí, lamentablemente. Debe de venir acompañada también con un compromiso de las instituciones de verdaderamente hacer su trabajo. Sí, pero lamentablemente no todos los estados la han echado a andar. Digo, todavía en muchos estados faltan nombramientos, faltan todo ello, y obviamente la víctima es la víctima y es la que tiene que seguir esperando en qué momento el Estado se hace cargo. Es que como es tal, doblemente ¿no? víctima en nuestro país, ¿no? Te victimizan, Tanto te victimizan desde el momento que eres víctima del delincuente. autoridades. Te victimizan con los delincuentes, te victimizan en el juzgado, digo, ya por todos lados es victimizado, y en cambio el delincuente, ¿qué pasa? El delincuente por hoy, digo, no tiene un trabajo que se le obliga a trabajar porque se violan sus garantías y sus derechos humanos. Están suspendidos en algunos aspectos para votar, lo que tú quieras, pero vamos, de ahí en fuera, el señor si quiere hacer algo dentro del penal lo hace, y si no, el señor vive, vamos, como si estuviera de vacaciones, independientemente, fuera lo que son los juzgados, los penales federales, que ahí están actuando con mayor disciplina, con mayor rigidez, cosa que en los estatales no están funcionando de esta manera. Entonces la ciudadanía sí lo que quiere es y clama justicia, y por eso se va a una posición de la pena de muerte. Digo, de hecho, hay en la encuesta también de Parametría, dice que el 55, dice, ayuda a la pena de muerte a disminuir la inseguridad, obviamente ya comentamos que sí, pero sin embargo nos habla que en la pena de muerte, una violación a los derechos humanos, el 45% nos dice que sí, el 44% es 1% de diferencia, claro, que dice que no se violan los derechos humanos, y el 4% dice ninguna. Entonces, ese es un problema, digo, si nos vamos a lo que son las encuestas, digo, yo creo que es algo que la sociedad está ya diciendo, ya basta de esta impunidad, ya basta de esta injusticia. Es el sentir de la gente. Es el sentir social. Así es. Así es, en efecto, bueno, debemos de reconocer los legítimos reclamos colectivos expresados por una sociedad que ha resentido lamentables condiciones de violencia e inseguridad día con día, pero sobre todo hay que atender esas voces individuales de la ciudadanía que se han visto afectados por los fenómenos de la delincuencia, por la inaceptable violación de derechos humanos, etcétera, por la poca funcionabilidad de algunas instituciones. Perfecto. Pues licenciado Martín Vaca Huerta, presidente de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados, le agradecemos mucho. Que tenga buenas noches y gracias por su comentario. Le agradezco la llamada, un saludo a su auditorio y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Si permites, vamos a un corte y continuamos Regresamos. en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable. Híjole, es que qué tema. Sí, mira, tenemos llamadas aquí. El señor Sergio Sotelo dice que él está a favor de la pena de muerte a secuestradores. Pues lo que hablábamos es un tema bastante complejo, ¿no? Porque si eres víctima, pues sí exiges un castigo como de esta magnitud, ¿no? Pedir la pena de muerte, pero bueno, ahí es donde se vuelve un poco complicado el poner una postura en definitiva, ¿no? El señor Héctor Valle dice que está a favor de la pena de muerte, y bueno, ya hablábamos de un porcentaje hace rato en una mayoría de gente, de mexicanos que están
a favor de que se aprobara la pena de muerte, ¿no? Pero pues bueno, también hablamos de lo ineficaz que es el sistema de investigación en nuestro país, de impartición de justicia, digámosle así, ¿no? de todo el sistema de aplicación de justicia en nuestro país, ¿no? Entonces sí sería como bastante complicado que se aplicara este tipo de leyes cuando no se tiene la certeza. A lo mejor vamos a mandar a muchos al matadero, se diría, a gente inocente, ¿no? Así es, pero bueno, es parte de lo que está diciendo. Tenemos en la línea Jesús Esma Suárez, secretario de Comunicación Social del Partido Verde Ecologista de México. Don Jesús, con el gusto de saludarle, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Antes que nada, un saludo a todo tu auditorio, gracias por esta oportunidad. No, al contrario. Jesús, hace algún tiempo el Partido Verde Ecologista proponía que se instalara la pena de muerte a lo que eran secuestradores, violadores y homicidas. Sí. El sentir de la sociedad, de acuerdo a encuestas, obviamente la mayoría les gustaría que se aprobara nuevamente la situación, la pena de muerte. Cuando estuvo el presidente Vicente Fox, derogaron el artículo 22, obviamente que estaba contemplada lo que era la pena de muerte, y también el Código de Justicia Militar, que también se encontraba, obviamente ya quedó retirado. Pero el sentir de la sociedad es esto, por una impunidad y lamentablemente la falta de administración que se está dando como justicia y todos los actos que quedan realmente impunes. Hoy por hoy como sociedad estamos muy lacerados, muy dañados. Así es, Federico. Bueno, como ustedes bien saben, cuando hicimos la propuesta por parte de nuestro Partido Verde Ecologista de México, se vivía había un ambiente, había una situación de inseguridad en nuestro país muy grave. La realidad es que nosotros estuvimos analizando jurídicamente cómo podemos evitar que gente inocente pudiese pues perder la vida con este tipo de medidas, y es por eso que nosotros pusimos que la Suprema Corte de Justicia fuera la última instancia, o más bien la definitiva en decidir si una persona se hiciera acreedor o no a la pena de muerte. Creemos en que ¿Perdón? No, te estamos escuchando. Creemos o estamos convencidos de que toda ley, todo es perfectible y cualquier persona pudiese cometer un error, pero sin embargo, al nosotros meter que la Suprema Corte de Justicia como última instancia tuviera esta decisión, pues obviamente vas haciendo el embudo mucho más angosto para no poder caer en ninguna injusticia. Digo, porque fue un eslogan que ustedes hicieron como campaña política en su momento, y obviamente hoy por hoy la ciudadanía, habla de que aprueba la pena de muerte. O sea, es el 54% de la ciudadanía, el 33% les aprueba y el 9% ni aprueba ni desaprueba, de acuerdo a la fuente de parimetría.com. Obviamente son las encuestas que tienen hoy por hoy. Pues sí, la transición que hicimos conforme a lo que hemos venido viviendo en nuestro país y lo que se ha logrado fue mutarnos o hacer esta metamorfosis de la pena de muerte a lo que hoy tenemos, que ya es prácticamente una cadena perpetua, porque estamos duplicando las penas a todos los delitos, y en el caso de secuestradores, que es el delito más infame porque es la privación de la libertad de cualquier persona, y nosotros estábamos nada más poniendo a secuestradores que mutilaban o mataban a sus víctimas en ese momento que sacamos esa campaña en el Partido Verde. Hoy ya tenemos que las personas que secuestren pues se podrán hacer acreedor hasta 140 años de cárcel. Pero que nadie vive los 140 años. Digo, al final de cuentas hay una ley también en la que obviamente cumplen una edad, y a esa edad ya pueden tener un arresto domiciliario. Entonces es algo, volvemos a lo mismo, es jugar con los números. Digo, ¿por qué persona te va a vivir 140 años? Digo, nadie, ¿no? Tienes razón, Federico, por eso decimos que es casi cadena perpetua. No podemos decir la palabra cadena perpetua porque no está en el código. Porque no está en el código, efectivamente. Entonces, hasta 140 años. Pero podemos, lo estamos asegurando es que las personas que secuestren no van a salir de la cárcel, y eso yo creo que es lo que queremos la ciudadanía. No, ojalá y todos estuvieran en la cárcel. El problema es que hay muchos sueltos.
Mándeme. El problema es que hay muchos sueltos, ojalá todos estuvieran en la cárcel. Bueno, por supuesto que hay muchos sueltos y la verdad es que la Procuración de Justicia tiene que ser más expedita y en el término que nos toca a nosotros como legisladores, como partido político, es ver cómo podemos ir aumentando estas penas y que la gente que comete este tipo de delitos paguen por ello. Nosotros, por eso, yo, para todos tus radios, para todos tus auditorio, es decir, que estas iniciativas que hoy ya son ley, duplica las penas, pero no solamente a secuestradores, a cualquier tipo de delito. Entonces, al que roba se le van a duplicar, al que tenga todos estos agravantes, pues también se van a ir duplicando. El tema de los 140 años es nada más pues mencionar que las personas que secuestran no van a salir o no podrían salir de la cárcel en ningún momento. Bueno, sí pueden salir, ¿eh? Sí pueden salir porque también hay un ordenamiento que obviamente a cierta edad... Podrían no salir. Ok, porque a cierta edad ya pueden... Aquí el problema, y es algo que comento yo con mi compañera Briseida Velasco, es que lamentablemente, mientras que no se haga una reforma y no se modifique el sistema penitenciario en México, y no se tenga realmente, se haga un esfuerzo porque la persona que está siendo recluida por secuestro, por violación, por homicidio, se busque por robo, por diferentes causas, se busque realmente un manejo para poder el día de mañana, tratar de readaptarlo ante una sociedad, porque eso de readaptación social es nada más, son letras y números porque no sucede. Dicen que en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza, dicen que también es la universidad del crimen y hasta la maestría del mismo. Entonces imagínense una persona que tiene 140 años, ¿qué tiene que perder? Muchas veces de adentro de los penales están las extorsiones, salen los secuestros, se fabrican ahí los robos y obviamente las gentes de afuera los ejecutan. Lo convierten en sus oficinas, Federico, ¿no? comparto textual lo que acabas de decir y es una cosa que hemos venido insistiendo. Por supuesto que el sistema penitenciario tiene que cambiar, tiene que hacer, no nada más quedarse en lo que dicen las palabras de readaptación social. Y nosotros confiamos de que cada día estamos mejorando y yo me comprometo a nombre de mi partido que la legislación que nosotros hagamos, perdóneme. No, te estamos escuchando. Yo me comprometo a que las iniciativas que presente el Partido Verde Ecologista de México tenga que ver con esa tendencia, porque sabemos de lo que nos falta como sistema penitenciario y de las modificaciones que tenemos que hacer, y por eso es muy importante exhortar a los otros grupos parlamentarios para que esto pueda salir, porque lamentablemente las cosas no pueden salir nada más con un solo grupo parlamentario, se necesita la mayoría, y estamos nosotros, pues gracias a este tipo de entrevistas y a la ciudadanía en general, que con el apoyo de la ciudadanía es como podemos ir sensibilizando a la clase política y que nos vayan exigiendo realmente para lo que estamos, ¿no? Que es legislar en beneficio de la ciudadanía y de que realmente no haya ninguna impunidad y que estos centros sean para lo que están, que son para pues castigar a las personas que cometan un delito y en su caso, si se puede redactar, se puedan redactar y reintegrarse en la vida social. Es que de acuerdo con el nuevo sistema de juicios orales, obviamente estas personas que se vinculan a proceso no pueden estar dentro de lo que es un penal de entrada. Ninguno de los estados tiene las instalaciones para ese tipo de situaciones. Aquí el problema es que están sentenciados, con procesados, sí, y obviamente viene todo un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si obviamente se hace un trabajo realmente psicológico, realmente se pone a trabajar la gente, porque está pagando una pena ante la sociedad, una culpa ante la sociedad. Sí, no hay una redactación. Sí, no hay una redactación. Y no existe una redactación como tal. Entonces, ese es el problema. ¿Qué pasaría si la gente pudiera trabajar? Realmente, hay gente que se dedica a hacer sus cuadros en los penales, gente que busca cómo subsistir, pero lamentablemente otros tantos, pues es la vagancia. ¿Cómo puedes redactar a una gente cuando en un reclusorio norte, en un reclusorio oriente, en un reclusorio sur, agarras y tienes a 14, 15 gentes durmiendo en la misma celda? Por supuesto que también ¿cuándo? tenemos que incursionar en cosas que hemos venido diciendo, por ejemplo, en el Partido Verde desde la legislatura pasada hemos venido insistiendo que el sistema penitenciario o las cárceles también tendrían o podríamos involucrar a la iniciativa privada para que pudiésemos tener que no sea a costo de los impuestos de todos los ciudadanos y que realmente puedan
pues las personas que están ahí en estos centros penitenciarios realmente trabajar y pagar por sus penas, como tú bien lo comentas. Digo, en un reclusorio... Estoy hablando de un ejemplo que hemos... Sí, claro, pero mira, en los penales hay corrupción completa, porque puedes ingresar desde teléfonos celulares, puedes ingresar bebidas, puedes ingresar drogas, vamos, todo, es que todo los ello. convierten en sus oficinas, realmente. Claro, ¿no? entonces imagínate, vamos, encerrada. tienen 140 años, digo, porque hay penas, el otro día creo que hubo una pena de 600 y tantos años, o sea, vamos, digo, por favor, es ilógico, digo, ni las va a cumplir, entonces obviamente desde adentro operan todo y ese es un problema. Entonces la gente que es víctima de un delito de alto impacto, obviamente dice, yo quiero que se instale la pena de muerte para estar más tranquilos, pero es violatorio también a lo que es el derecho a la vida. Digo, obviamente la gente es la que opina, la que está pidiendo esto, ¿no? Sí, claro. Fuimos muy criticados en su momento como un partido verde que lucha por la vida, propone la pena de muerte. Exactamente lo que nosotros decíamos es que porque nos preocupan exactamente las víctimas y las personas que han sido víctimas, es por lo que estamos haciendo este tipo de propuestas, porque quien secuestra o quien mata o mutila a una víctima es por una acción propia. La víctima no decide ser víctima, entonces porque velamos realmente a los inocentes, porque estábamos proponiendo este tipo de medidas que, repito, en ese momento creíamos o creemos que la Suprema Corte de Justicia era como la última instancia quien decidiría a quién se le otorgaría la pena de muerte o no. Las circunstancias en las que vivimos ahorita nos llevaron a poder legislar y aumentar las penas en todos los sentidos al doble, y el decir que son 140 años de cárcel, como tú bien lo comentas, nadie vive 140 años, pero lo que nos aseguramos es que la gente que comete estos delitos infames no van a salir nunca. Pues también es una muerte en vida, ¿no? El estar privado de libertad, ¿no? Digo, aunque, hay mucho por trabajar. Vamos, pero sí se tiene que trabajar mucho, porque al final de cuentas una persona con una sentencia de 35, 40, 50, 60, 70 años es una muerte en vida, porque al final de cuentas no tienes lo más sagrado, que es tu libertad. Que pagar por los delitos ante cometidos, la sociedad, ¿no? obvio. Claro. Entonces, ante la sociedad. Bueno, pues agradecemos. No sé, si Jesús, entonces ¿van a seguir ustedes con este pronunciamiento, ustedes en su partido? ¿Qué pronunciamiento? ¿De apoyo a la pena de muerte? Transitamos de la pena de muerte que fue en su momento hace 6 años a lo que hoy tenemos, que prácticamente es cadena perpetua, teniendo o entendiendo que no existe la cadena perpetua en nuestra legislación. Nosotros estaríamos trabajando, y este es un compromiso que hemos venido haciendo y lo hago ante tu auditorio, de seguir trabajando para poder mejorar el tema del sistema penitenciario, ver la posibilidad de que pudiese incursionar en la iniciativa privada en este sistema para poder brindarle a la sociedad lo que se requiere, y que las personas que tengan que pagar por las penas o por los delitos cometidos pues puedan hacerlo con un trabajo, y que realmente podamos evitar a toda costa que sigan operando desde las cárceles. Es que imagínate qué interesante sería que se crearan comités para lo que son las preliberaciones, que la gente tuviera la obligación de estudiar, porque hay mucha gente que lamentablemente en los penales pues no terminó la primaria, otros no terminaron la secundaria, otros no terminaron la preparatoria. Obligarlos a que realmente se pusieran a estudiar, eso yo creo que daría beneficios para ellos, y obviamente el día de mañana probablemente una readaptación como tal, ¿sí? Y obviamente eso con un órgano completamente externo de ciudadanos, en los cuales donde no tenga que meter mano gobierno, que sea ese comité el que pudiera determinar ciertas preliberaciones en determinado momento, y no al azar o a base de quién soltó tanto dinero, quién esto, ¿no? Entonces yo creo que es mucho de lo que espera la gente. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Jesús Emma Suárez, secretario de Comunicación Social del Partido Verde Ecologista de México. Gracias por tomar la llamada y estamos entonces en contacto con ustedes. No, al contrario, buenas noches. Es que volvemos a lo mismo, todo esto va relacionado a lo que es la impunidad. Sí, y el sentido de la gente, la pena de muerte, es por la impunidad. Sí, exigencia de justicia, ¿no? Fíjate que acabas de decir algo muy claro, exigencia de justicia. Yo me quedo con eso y vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros, 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter,
QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Sí, no, es que Ya estamos a ver. Y quiero mandar también una calurosa felicitación a nuestro director jurídico, de quien resulta responsable, Eduardo Villanueva, por ser su onomástico. Muchas felicidades, Eduardo, que Dios te siga bendiciendo y sigas cumpliendo muchos años más llenos de salud. Y bueno, estamos con Paquito, que está enfermo, ¿verdad? Sí, está. ¿Qué le vamos a recetar? A ver, un médico que nos hable para ver qué le receta. Doctor, no, por eso, un médico, no dije, a ver qué le vamos a recetar, que nos hable un médico para que diga sí, que es lo se toma, más porque la conveniente, garganta. porque si no ya el pobrecito sí Sí. anda bastante malito de su garganta y todo. Pero tú lo contagiaste. No. Tú fuiste la primera que estuvo mal de la garganta. Pero yo aquí, mire, siempre, nunca... Al pie del cañón. Sí, claro. Al pie del cañón. Ni se dieron cuenta que estaba enferma. O sí. Bueno, un poquito se oía la voz. ¿De quién? pero... ¿De nuestro auditorio? Sí, claro. ¿O de nosotros como equipo? Ustedes como equipo Sí, se nos dieron dimos cuenta. pero el auditorio ni se dio cuenta que andaba un poquito mal de la garganta. Se me cerró, hubo un momento en el que sí se me cerró completamente, pero Es parte de... Pris, realmente, vamos, fíjate qué interesante es analizar todo esto, porque ver los diferentes puntos de la sociedad, lo que nos refleja es ese sentir realmente de la falta de justicia, como bien lo comentaste. Me preocupa que nuestra sociedad tenga y perciba esa situación. Después de todos los hechos y los acontecimientos, que se han dado, teníamos mucho tiempo en que no se daba un calderonazo como se dio, ¿sí? Ahora ya es calderonazo, ¿sí? Con la situación que es lamentable, porque pues obviamente eran homicidios, eran secuestros, era todo esto. claro. Y esto cambió y modificó, ¿no? Y la gente, tú le preguntas, y obviamente ellos dicen que sí. También en diferentes países árabes, la gente que roba le amputan la mano, ¿no? Sí. para que no roben. Pero bueno, también que habría que analizar su sistema de justicia, ¿no? Cómo lo manejan, en qué se basa, ¿no? Cuál es su sistema de investigación y demás. Que de alguna manera, desde la Inquisición existía la pena de muerte. Claro, bueno, ha existido desde siempre. Bueno, era espectáculos, lo cual también me parecía algo descabellado realmente, ¿no? Que la gente viera y celebrara la muerte de... obviamente es un delincuente, los lastimó. Sí, pero el delincuente también tiene derecho... Al final de cuentas tiene no deja derechos. De ser, sí, claro, es un ser vivo. Ser humano, o sea, un poco dañado, bastante dañado de su cabeza, pero pero pues es ser humano, ¿no? Y tiene derecho a un juicio, claro, justicia, es a vivir. Sí. Como tú lo dices, no es la postura de agarrar y quitarle la vida a otro ser humano. Te vuelves igual. Sí, exactamente, o sea, en lo que tú estás exigiendo que se castigue, tú te estás convirtiendo un poco, a lo mejor, o parte de esto que tú quieres exigir y que sea castigado. Entonces también nosotros, a lo mejor como jueces, como juzgadores o como aplicadores de la justicia hasta ese extremo, que pues te conviertes de una u otra forma también una parte de... Bueno, acuérdate que en persona. muchos estados, en Estados Unidos, los jurados son populares, son ciudadanos, y son ciudadanos los que aplican y dan su veredicto de culpabilidad. Joe, el Estado le cuesta un promedio de 1,000 pesos diarios un preso. ¿Para qué mantener a tanto preso? ¿Por qué los estados invierten tanto en cárceles de ultraseguridad si al final se convierten en escuelas del crimen? Sí, pues es lo que ya decíamos, no hay una verdadera readaptación, y es por eso también que la gente está cansada, Pero, harta, Brice, y realmente, a ver, sí, la gente está cansada, pero también todas esas personas que se encuentran privadas de la libertad porque cometieron un error, sí. Y no todas son culpables, creo que la mayoría de las cárceles, porque los delincuentes están esa es otra, trabajando. Esa es otra. Pero felices. ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubiera un cambio realmente y se buscara realmente una readaptación como tal a los internos? Porque es muy fácil culparlos,
¿sí? ¿Y cuáles son los orígenes de todo esto? ¿De dónde viene todo hay esto? una historia, ¿Cuál es esa historia? Sí. ¿Cómo intervino familia? ¿Cómo intervino diferentes Sí, sociedades? ¿Cómo intervenimos como tal? Claro. Obviamente no estoy... no se trata de justificar, ¿no? Totalmente. No estamos justificando, estamos buscando cuáles son los orígenes. Pero sí Lo hay que si un no porqué. podemos, pero no podemos agarrar y actuar de la misma manera. Claro, nosotros nos convertimos en una parte de lo que queremos Hacer que sea justicia por nuestra castigado, propia ¿no? mano, yo creo que no es la postura. Sí, porque bueno, dicen que violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, como dicen, ojo por ojo, diente por diente, tampoco es lo correcto. Sí, para eso hay leyes. Ojalá nuestras leyes y la impartición de justicia fuera transparente y fuera clara. Eficiente. Fuera eficiente. Sí, veraz, ¿no? Porque muchas veces desde el mismo levantamiento de actas y demás, ahí hay muchos errores, ¿no? Se cometen varios errores, de repente se involucra gente inocente en ciertos delitos, ¿no? Y los verdaderos culpables están fuera, los que llegan a ser, o los que son culpables y que llegan a estar encarcelados, pero tienen cierto poder económico y demás, ocupan las cárceles de oficinas, vamos, de centro de operación, y además ¿cuántas veces lo hemos hablado? En las cárceles, ¿cuánta corrupción no hay? Bastante. Sí. Entonces, obviamente por eso se vuelven universidades, porque mucha gente llega y pues sí, llegó por un delito, pero empieza a conocer a fulanito, que era igual secuestrador, si uno llega que era por un robo simple, ¿no? Y al rato está ahí involucrado con secuestradores, con homicidas. Pero es que no están clasificados como tal, porque no hay lugar. Sí, además, esa es otra, ¿no? Claro. Los penales federales de nueva creación, bueno, se está mandando gente de delincuencia organizada, vamos, tienen otra estructura, tienen otra posición, pero los penales estatales, ese es el problema con los penales estatales. Sí, y bueno, ya como lo ya los federales tú llegas como visita y te están grabando, entonces ahí es distinto, o si no por las videoconferencias, vamos, y todo eso queda grabado, entonces ya vamos, los controles de seguridad son distintos que en los penales estatales, en los reclusorios. Sí, pero yo también soy de la idea de no se construyan más cárceles, no más reclusorios, sino que habríamos que ver qué es lo que está fallando en esta sociedad. A lo mejor probablemente para algunas gentes no sería negocio. Falta empleo. Pero probablemente para algunas gentes no sería negocio. Al contrario. O sea, que las gentes que administran las cárceles, ¿qué es? Claro. Lamentablemente, vamos, es un negocio, tristemente. Sí, lo convierten en un negocio. Sí. Y de ahí pues obviamente sale todo, y por eso es el sentir de la sociedad. Qué bueno que hoy por hoy podamos tener más capacidad en cuanto a nuestras determinaciones y evitar así, vamos, que se hubiese llegado a una situación de lo que es la pena de muerte, porque realmente yo creo que no somos nadie para quitarle la vida a otro ser humano. Sí, es ahí donde se convierte en un tema bastante complejo, ¿no? Yo hablaba en mi opinión, ¿no? En cuanto a lo mejor alguien que cometió varios delitos contra menores. Secuestración, secuestros, violaciones, homicidios. Entonces ahí a lo mejor dices, bueno, sí lastimó mucha gente, sí provocó mucho daño, entonces dices, bueno, a lo mejor podría aplicarse, ¿no? Pero también volvemos al mismo punto, nos estamos convirtiendo un poco en parte de esta persona que asesina, que hace a su forma de trabajo, ¿no? Sí, pero imagínate cómo estamos como sociedad. Vimos hace unos meses un niño que fue torturado, que tuvo que ser hospitalizado. La mamá era un elemento de seguridad pública, el novio también, del niño Owen. La señora quedó en libertad el día de ayer. Sí, como esos conocemos bastantes casos. Obviamente ¿no? ella tiene que ir a tomar terapias para saber cómo tratar a los niños, pero pues está en libertad. Entonces, imagínate, vamos, como sociedad, nos gustaría conocer más las cosas para poder dar una opinión, no para juzgar, pero la gente que ve la nota superficial dice, ¿de qué estamos hechos? Sí, claro, que la castiguen y con todo el rigor y peso de la ley. Y estás hablando de un niño. Claro, entonces ahí, por eso es que es tan complejo este tema, ¿no? Tan a lo mejor diversos puntos de vista. Y de acuerdo a las situaciones cuando vas a reaccionar.
Porque es muy Sí, distinto claro. ser víctima que verlo desde afuera. Sí, por supuesto. Digo, nosotros dando una posición, vamos, de opinión, lo decimos de una manera, Claro. pero obviamente la gente que ha Sí. sufrido alguna situación de este tipo Por supuesto. delicado, pues obviamente su sentimiento va a ser totalmente Sí, distinto. porque les cambia la vida totalmente a estas personas, ¿no? Digo, la gente que es secuestrada, y no nada más a la persona que secuestran, sino es a toda la familia, a toda la gente que quiera a esa persona que es secuestrada, ¿no? Entonces, dependiendo también del tiempo que hayas estado privado de la libertad, todo eso influye, incluso la persona que es cautiva, pues es la que le transforma toda su vida, ¿no? Al grado a lo mejor hasta que tenga que cambiarse de residencia, ¿no? Hasta de país, no sé, digo, algunos lo Si tienen la aplican. capacidad económica Sí, para claro, poderlo si lo hacer, si no tienen. tienen la capacidad, ¿qué pasa? Vives con miedo. Con miedo. Miedo eterno, ¿no? Porque además es... Y las fíjate otras que son- personas riéndose de ti. Claro, en libertad, ¿no? En la mayoría de los casos, raros son los que llegan a capturar, ¿no? Y los que son sentenciados. Procesados Pero ¿hasta como dónde, jóvenes. hasta dónde dejan de operar? No, y hemos también sabido de casos en Bueno, los que sí son acuérdate que ya procesados. también ahorita ya, vamos, este tipo de gente ya está siendo también trasladada a penales federales, donde obviamente la seguridad en los penales está siendo distinta. Digo, también eso es cierto, no lo están siendo todos, algunos de ellos sí están siendo trasladados a penales Bueno, federales. pues sí se han dado fugas en penales de alta seguridad de reconocidos personajes. La verdad no creo que Ya ahorita sea ya se una encuentra indicación. recluido, estás hablando del Sí. Chapo Guzmán. No, bueno, pero no es el único caso, ¿no? Y para esa gente un penal de alta seguridad creo que no representa mayor problema. Siempre habrá dinero que compre una Voluntades, entrada y dinero que y compre salida. voluntades. Claro, por supuesto. No, pues muchos saben también que se sabe, ¿no? De eso que entran y salen como Juan por su casa. Dicen que están ahí dentro, pero sucede. ¿Crees que todavía esté sucediendo eso? Ay, quién sabe. No sé, Fíjate, no me el robo, atreveré a los pensar. delitos que serían castigados con la pena de muerte de acuerdo a la ciudadanía, fíjate que nos habla. Sí, de robo a... Bueno, según los que estarían en contra, en el robo a mano armada, la mayoría diría que no. O sea, en el robo a mano armada, el 68% diría que... A favor, que no. el 26% en lo que es el delito a mano armada. Así es. En el secuestro. Ahí es interesante, ¿no? Fíjate, el 28% está en contra de la pena de muerte y El 67% a a favor. favor de la pena de muerte. Sí. En cuanto al homicidio, 26% contra... en contra el 70% a favor de la pena de muerte. Así es. Y en La violación. 24% con un... 70% a favor de la pena de muerte. O sea, que sería por los delitos secuestro, homicidio y violación que la gente estaría aprobando una pena de muerte. No podemos agarrar y no podemos ir en contra de lo que es la legalidad, de lo que es la ley. Vamos, a mí es lo que me llama la atención. Estados Unidos siempre ha sido muy perfeccionista en cuanto a los derechos humanos y critica, pero es el principal violador de los derechos humanos de Estados Unidos. Así es. No, y bueno, su sistema ahí también de pena de muerte, sus sentencias de pena de muerte, pues también han... Sus ejecuciones como tal. Han dado mucho de qué hablar, ¿no? Porque en algunos casos hay gente inocente, ¿no? Qué pena. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. En quien resulta responsable, lamentablemente, una disculpa, no pudimos ya enlazarnos con el doctor Islas, porque andaba, me imagino que en carretera. Sí, y bueno, también ya con no- el doctor que... y había- ya no por tuvimos la cuestiones ahí oportunidad. de Pero nos vemos el día de mañana. ¿Qué tema vamos a tener mañana, Brice? cáncer. Mañana El cáncer vamos de a mama, hablar hablando sobre que es cáncer. el mes del cáncer. Octubre del cáncer, así es. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta mañana. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.